Y a veces también tengo mis momentos en que le reclamo a Dios, le pido a Él. Y el Señor a través de su palabra me habla y lo único que puedo hacer uno es agachar la cabeza y decir, sí Señor, tú tienes la razón. Aun cuando quisiera tener la razón, pero no la tenemos, cuando Dios habla, solamente podemos decir, verdad, Dios mío, tú tienes toda la razón y toda la verdad. Y te invito, mi hermano, en esta mañana, que por favor abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 39. Hebreos capítulo 11, versículo 39. El mensaje de hoy se llama una vida de buen testimonio sin recibir ninguna promesa o sin recibir aún la promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 39. ¿Lo tienen todos? Amén. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960 y dice así la palabra de Dios. Como siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Una vez más. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante ¿qué? La fe, ¿qué sucedió? No recibieron lo prometido. Señor y Dios, gracias te damos a ti por esta mañana. Gracias porque tú nos das una bendición, Dios glorioso, de poder adorarte, alabarte y glorificarte. Ahora deseamos, Señor amado, que tú hables a nuestras vidas, ministres nuestro ser y lleves, Señor amado, nuestra vida, Dios glorioso, a la santa voluntad, Dios glorioso, de tu palabra, para que podamos ser edificados por medio de ella para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Todos hemos estado o hemos leído el Hebreos capítulo 11 que nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Y vamos a extraer un poquito más de la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere enseñar Él a través de esto. Vamos a ver un momento el contexto en el que escribe o se escribe este libro. Unos dicen que este libro lo escribió Pablo, otros dicen que tiene otro autor. No está definido dentro de los libros, así que no se puede dar este es el autor, pero uno de los autores que habló conocía muy bien la ley y conocía esa parte que fue desarrollada o esa carta fue enviada a los hebreos en un momento donde los hebreos decían, o los hebreos cristianos, a los que se escribe, estaban tentados a retroceder. Los hebreos estaban tentados a dejar a Cristo por diferentes circunstancias. Es decir, en los momentos que se les escribe esta carta, tenían ellos persecuciones, estaban matando a los cristianos, estaban en dificultades. También en ese tiempo Jerusalén se encontraba en hambruna, había mucha necesidad y el Señor envía esta carta a través del autor y le envía para fortalecerles y que continuaran. Entonces, Hebreos es un libro que motiva en el momento de la dificultad. Hebreos es un libro que nos lleva a entender que en la adversidad hay que seguir adelante. Y para ello nos presenta unos personajes, unos héroes que a pesar de las dificultades ellos continuaron. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en esto. Y es, según Hebreos capítulo 11, nos muestra la fe en marcha. Es decir, una fe que está andando y continuando. No es una fe que tenemos pasiva. La fe no es pasiva. La fe no es algo que tenemos ahí quieto y yo tengo fe, sí, y lo sacamos del baúl y vea, lo muestra. No, la fe es una herramienta que tenemos que usar cada día, una herramienta que tenemos que estar andando con ella cada momento. No es solo
en esta área que nos habla Hebreos capítulo 11, solo nos muestra el salón de la fama de los hombres más fuertes en la fe. No es el salón de la fama lo que nos está mostrando allí el Señor a través de su palabra. No es la fama de los héroes que decimos, oh, hay que ponerle una velita, hay que ponerle un altar a estos hombres porque están llamados y han sido llamados como hombres de la fe y fueron puestos en la palabra de Dios. No. Es una demostración que nos hace la palabra de Dios a través de estos hombres de cómo se produce a través de las dificultades la obediencia a su palabra. Esto lo que nos indica es que estos hombres, a pesar de los problemas, las angustias, las adversidades, ellos se mantuvieron conforme a la palabra de Dios, pusieron a desempeñar su fe y la pusieron en práctica, que llevó a ser esta realidad de que pudieran todos estar nombrados por Dios. Y ya vamos a ver esa parte que es importantísima. Entonces, cuando sucede esto, que la verdadera fe siempre produce obediencia concreta. Concretamos nuestra fe, nuestra obediencia a través de lo que conocemos de parte de Dios. Y esta obediencia nos cuesta. Muchas veces le digo a mi hija, hija, no hagas tal cosa. Y ella me dice, ¿por qué, papá? Muchas veces Dios nos dice, no hagas esto. Y nosotros llegamos y le volteamos a Dios y le decimos, ¿por qué, Dios, tengo que obedecer? Pero la enseñanza y el ejemplo que nos dan estos hombres allí, que sugiero que cuando estén en su casa, cuando tengan un momento, lean el capítulo 11 y el capítulo 12 de Hebreos, que nos narran nos cuentan la historia de estos hombres, cómo estos hombres, sin entender, obedecían. A Abraham se le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y que yo te llevaré a una tierra prometida. Y Abraham no cuestionó. Dijo, ¿por qué? No. Tan solamente, sin entender, sin saber por qué la orden, entendió y obedeció. No ven, y otra cosa que sucede es que no ven el cumplimiento de su promesa. A Abraham le habían prometido la tierra prometida. A Abraham le habían dicho, esta tierra será tuya. Pero la historia, la palabra del Señor nos cuenta y nos narra que Abraham nunca tuvo un pedazo de tierra de allí, menos el pedacito que pudo comprar, pero era para dejar sus huesos allí. Que dejó los huesos de su esposa y los suyos después. De resto, toda esa amplia tierra que había sido prometida no recibió nada. Pero aún así, él cumplió y obedeció la palabra de Dios. Por eso la palabra, la verdadera fe, siempre produce obediencia. Una obediencia que es genuina, concreta, se realiza. Y en el versículo 39, que es el que estamos leyendo, nos resume todos los mencionados allí. Nos resume a todos estos hombres que llevaron y completaron su fe en obediencia sin poner un pero. Y en el versículo 40 nos provee Dios de algo mejor para nosotros. Es decir, estos hombres de la fe, ellos vivieron por la fe mirando hacia adelante la promesa que les había sido dada. Ellos murieron esperando, obedeciendo sin recibir la promesa, pero mirando hacia adelante que vendría. Y todos estaban esperando al Señor Jesucristo. Luego, ahora nosotros vivimos por la fe mirando a Cristo que ya ha sido revelado hacia nosotros. Y eso es de gran importancia. Quiero pasar
rápidamente unos puntos para poder llegar a la parte importante que queremos aprender en esta mañana, y es dentro de Hebreos capítulo 11, versículo 39 nos dice, y todos estos, es decir, todos los que están nombrados en el capítulo, es decir, Abel, Enot, Noé, Abraham, Sara, Moisés, también los profetas que están allí nombrados, también algunos que están en nombres anónimos. No colocan su nombre, pero dice que sufrieron azotes, que fueron prisioneros, que fueron desterrados, otros que fueron cerrados, otros que sufrieron martirio, y también no solo grandes hombres, sino también los que no se recuerdan allí en la historia. Pero esta palabra está diciendo, todos esos hombres han cumplido esa fe. Y ahora, ¿quién alcanza ese testimonio? ¿Quién pudo decir o colocar sus nombres allí? Nosotros diríamos, la historia lo dice. Los hombres los hombres cuando estaban escribiendo, a través de la narrativa quedaron sus nombres y están allí como testimonio. Pero no es así. Para ver algo importante, cuando se habla de un buen testimonio o alcanzar un buen testimonio, en el griego ese testigo o testimonio se refiere a mártir y testigo. Cuando Dios nos dice a nosotros, y vosotros seréis testigos de la gloria de Dios, tiene dos lados donde ese original nos dice, nosotros también podemos ser mártires de ver la gloria de Dios. Ser testigos es no solamente atestiguar en ver, sino en vivir y encarnar el sufrimiento que puede llevar a cabo ser cristiano. Llevar esa fe tiene ese sentido. Y aquí hay algo importante. Esta parte o esta frase que nos habla allí, nos habla de un testimonio que se dio acerca de ellos. La pregunta es, ¿quién está dando ese testimonio acerca de ellos? Diríamos que el autor que escribió allí, pero no es así. No es el autor. El que da testimonio de ellos es el mismo Dios del cielo y de la tierra, diciendo así, Dios dio buen testimonio de ellos. Es decir, que no hay una autorrecomendación. Yo no me puedo autorrecomendar y decir, yo soy testigo de Dios. Yo soy un héroe de la fe. El único que puede darnos el título de héroes de la fe es el que puede mostrar o saber si nosotros hemos cumplido con su palabra, que hemos cumplido con la fe. ¿Recuerdan ese momento en que Dios está hablando con Satanás y él saca a relucir un nombre y dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Qué está haciendo allí Dios? Está dando testimonio de Job. Y aquí en estos versículos está haciendo lo mismo. Dios está colocando a estos hombres que ya narré, Abel, Enot, Noé, Abraham, todos ellos están siendo puestos como testimonio de Dios y está diciendo, miren a estos hombres. Es Dios mismo quien pone el nombre de nosotros en ese eslabón de hombres de la fe. No es la persona que tienes al lado. No es tu amigo, no es tu esposo, no es tu esposa, no es la iglesia. Es Dios quien pone tu nombre como testigo de la fe, que pueda decir, como dijo Dios al Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esa es la frase o la palabra que Dios quiere que nosotros escuchemos de parte de Él, porque Él es el que nos da el testimonio de nuestra fe. Y eso es importantísimo. Por eso algunas versiones traducen esta parte, dicen, fueron aprobados por medio de la fe. Y ese aprobados viene de un derivado de Dios los aprobó. Les está dando testimonio de que ellos lo hicieron. En otro dice, obtuvieron buen testimonio por la fe. Y ese testimonio proviene de Dios.
El buen testimonio aquí es un veredicto de Dios, donde Dios está diciendo con su mazo, ¡pah!, sentencio, estos hombres han sido hombres fieles a la fe divina. Qué hermoso es que Dios pueda decir de nosotros esto. Qué bello es que Dios pueda decir, Josías, ¿cómo te has comportado de bien? ¿Qué puedo decir? Que tú eres un hombre de fe. Qué hermoso, qué orgullosos seríamos nosotros al poder decir que Dios nos da testimonio de ello, que Dios nos está testificando. Y esto es lo que ocurre. ¿Y cómo ocurre todo esto? Solamente puede ocurrir mediante la fe. Solo es por medio de la fe que Dios da testimonio de nosotros. No es a través de otras cosas. En la palabra no dice alcanzaron buen testimonio por sus obras. No es por lo que nosotros hagamos. No es por lo que yo haga en la iglesia. No es por el tiempo que yo me gaste haciendo cosas en la iglesia. No es por eso. Es por y únicamente por la fe. No es por obras que las podemos alcanzar. No es por obras que podemos lograr esto, sino únicamente por la fe puesta en el Señor que podemos lograr este título de héroes de la fe. Esta palabra se apoya no en un sentimiento, no es en lo que sentimos, porque muchas veces podemos decir, sentimos que tal persona, fulanito de tal, sentimos que esta persona es una persona de fe. Podemos decir y podemos llegar a mostrar personas que tienen fama, que los conocen internacionalmente. Pero ¿qué sucede con ellos? ¿Recuerdan esa frase en la parábola de las 10 vírgenes? Al final que algunas se quedan y van y golpean a la puerta y le dicen, Señor, déjanos y permítenos entrar. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? No os conozco. Y ellos dicen, Señor, pero si estuvimos predicando en las plazas, llenamos plazas, sanamos enfermos. ¿Y qué dice el Señor? No os conozco. ¿Por qué no les conoce? Porque no están siendo hombres de fe, pero no fe en creer, sino en fe en obrar. La fe tiene por conducta que nuestros frutos muestren lo que verdaderamente creemos. Si yo creo realmente en el Señor, obro conforme a lo que el Señor me dice que obre. La fe conlleva a frutos y las obras son los frutos de la fe. No puedo salvarme por las obras, pero mi fe se ve reproducida a través de las obras. Obediente, sirviendo, no para que el mundo me vea, no para que los demás vean y aprueben lo que hago, sino haciendo lo que la palabra de Dios me muestra a través de ella, obedeciendo su palabra y llevándola a cabo. Esto es lo que lleva a cabo la palabra del Señor. Volvemos un momento a no reciben o no recibimos lo prometido. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice una parte, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo a lo lejos. Lo que el Señor nos promete, y aquí es donde yo entro y mi herida es tocada por la palabra del Señor. Muchas veces me ha mostrado cosas el Señor, y me ha mostrado sueños, y me ha mostrado lo que va a hacer y lo que va a suceder. Y llegó el Señor, como niño chiquito, pero es que no veo lo que tú me has prometido. Pero es que no veo que esté pasando lo que tú has dicho que tiene que pasar. Y viene esta palabra y dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué si el Señor nos mostró algo y aún en nuestro lecho de muerte, aún no lo hayamos visto? Y como estos hombres, aún en la muerte, murieron creyendo que lo iban a recibir.
Esta es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y esto es muy fácil de hablar. Pero ¿qué si nuestra oración y nuestra petición es que nuestra familia se salve? ¿Cuál es nuestra petición? Que un familiar, un ser querido o una enfermedad sea quitada por el poder de Dios. Y no llega, no sucede. Y aún estamos en nuestro lecho de muerte, fallecemos y no vemos que nuestra familia se haya convertido. Pero seguimos creyendo y morimos creyendo que ha de suceder. Porque si el Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. Ellos murieron esperando, los hombres que estábamos hablando, esperando. Y Dios dice, tuvieron buen testimonio. Que el Señor, cuando nos llame a su presencia, pueda decir, Él, no los hombres, sino Él, pueda decir, esta persona, fulanito de tal, has tenido un buen testimonio. Y es lo que Dios quiere y nos invita a tener. Si tienes fe, verás todo lo que sueñas en esta vida. Esa palabra nos la han vendido muchas veces. A ti te han vendido, juntamente conmigo, con la teología moderna, donde nos dicen, si tienes fe, todo te será cumplido. Pero Hebreos capítulo 11 es una antítesis a esta frase, porque enseña todo lo contrario. La fe puede terminar en victorias visibles. Es decir, la fe te puede llevar y mostrar de que lo podías lograr. Pero puede suceder también que tu fe te muestre o te termine en martirio. O puede suceder que esa fe termine en pérdida. Si termina en victoria, gloria a Dios. Pero si termina en martirio o pérdida, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Si las dificultades y los problemas continúan, Señor, pero las cosas no cambian. Señor, pero no llega a lo que ya tú has prometido a través de tu palabra. ¿Cuál sería nuestra respuesta? En ambos casos, en la victoria, en el martirio o en la pérdida, Dios da buen testimonio de aquellos que han sido creyentes, fieles a su palabra, obedientes y obradores de fe para la gloria de Dios. Tenemos que entender que no solamente en las buenas, sino en las malas es cuando demostramos verdaderamente que somos fieles y tenemos fe en el Señor. Yo creo en el Señor, yo creo en el Señor y estamos a punto de morir. Y seguir gritándole con todo el corazón y seguir diciéndole a todo el mundo, sigo creyendo en el Señor, pero te estás muriendo, no importa, sigo creyendo en el Señor. Ahí es el testimonio que Dios quiere que nosotros tengamos. Demostrar a Dios en todo ello. Una vida de buen testimonio es una vida, no una vida exitosa, sino una vida que aprueba a Dios. Una vida de testimonio no es en la que todo me sale bien, donde tengo casa, lujos, no me falta nada. Esa no es un buen testimonio. No es una vida de éxito lo que busca Dios. Lo que Dios aprueba es porque se persevera, se continúa en la fe. Aunque no vea todavía el cumplimiento de lo prometido que te ha dado Dios, tú continúas sirviéndole y amándole, sirviéndole y dando todo tu amor hacia Él a pesar de las circunstancias. A pesar de las dificultades, sigues amando a Dios, sirviéndole, honrándole, trabajando para la gloria de Él, mostrando obras de fe hacia los demás, clamando al Señor. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos.
Esto es algo importante. Dios da testimonio de ti. Dios lo que quiere dar es un buen testimonio de ti, pero este testimonio de ti lo desarrollamos nosotros. Es en nuestro esfuerzo, con la ayuda del Espíritu Santo, con amor y pasión a su palabra, que nos lleva a hacer ello. No se trata de estar también en el salón de la fama. No se trata de que, es que yo tengo fe y porque yo he orado y se han sanado los enfermos. Es que yo creí y me llegó. No se trata de eso. La fe se trata de un buen testimonio hacia el Señor. ¿Recuerdan ese momento donde ese hombre desesperadamente está golpeando allí para entrar en las bodas que había sido invitado? Gritando, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre se llenaron las plazas. Parecería a nosotros obras y dirían, si ese hombre sana es porque ese hombre es un hombre de Dios. Pero ante el Señor, Él dice, no os conozco. Porque la vida que llevaba no era una vida de testimonio delante del Señor. Ahora, quiero que también te lleves esto en el corazón. El que te nombre a Enoc, que te nombre a Abraham, que te nombre a Job, que te nombre al mejor hombre de la fe, de la fama que nos habla allí, no significa que ahora tengas que tener un punto de referencia con ellos. Porque si lo hacemos, nos sucede algo. Nos menospreciamos. Y eso nos ocurre. Señor, pero ¿por qué él sí pudo hacerlo? Señor, pero ¿por qué él sí logró creer en ti y estar allí en tu nombre y poder ser tomado como un hombre, un testigo de tu nombre y ser valorado por ti? ¿Por qué él sí pudo y yo no? En el versículo 11 no termina la historia, no está el fin de ello. La conclusión de la fe que comienza a narrar en el capítulo 11, se cierra al principio del versículo 12, donde dice, todos estos hombres estaban esperando al mismo, y era al Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe. ¿Qué nos está diciendo allí? No mires a los hombres, no mires a otros hombres de fe, porque quizás te vas a sentir menospreciado. O puede decir que también puedes llegar a sentirte superior a los demás. Por eso nos invita en el capítulo 12 a mirar al Señor Jesucristo. Si miramos al Señor Jesucristo, no podemos estar por encima de Él, ni tampoco podemos estar por debajo de Él. El capítulo 12 nos invita a que vivamos una vida de testimonio, porque ahora nosotros vivimos por el testimonio de Cristo. Ahora nuestro desempeño y nuestra labor es buscar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, quien sí recibió esa frase célebre, hermosa del Padre de las luces. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Si nosotros buscamos ese testimonio en el Señor Jesucristo, si miramos en el espejo de Jesucristo, podemos ver nuestras falencias, podemos ver nuestros errores, podemos ver nuestras dificultades. Pero en Él encontramos fortaleza, paz, tranquilidad, desarrollo, progreso, bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos de sentirnos menospreciados porque otros hacen cosas en la fe. Nosotros tenemos que mirar únicamente, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único a quien debemos de mirar para compararnos. Comparémonos únicamente con nuestro Señor Jesucristo. Nos falta fe.
hombres se acercaron al Señor Jesucristo y decirles, ¿tú crees que Él será sano? Y un hombre sinceramente le dijo, Señor, ayuda mi fe porque la verdad no me alcanza para creer. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le puso una tacha, le dijo, ¿no lo vas a lograr? No. Te dijo, tu fe te ha sanado. Mira esta obra y levanta tu fe. A un hombre que estaba con el agua hasta la cabeza, la coronilla, ni siquiera hasta el cuello, hasta la coronilla, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra fe puede ser movida, nuestra fe puede ser menguada, pero tenemos la confianza que si miramos al autor y consumador de la fe, Él nos restaurará, nos llevará una vida de testimonio y viviremos conforme a lo que Él quiere. Vivir para la gloria de Dios. Escuchar su palabra, obedecerla, temer su nombre, buscarle incesantemente, buscar su presencia, buscar agradar única y exclusivamente a Dios. Porque el que busca el agrado de Dios, Dios dará gracia para con los hombres. Pero habrán situaciones o momentos donde nuestros comportamientos y nuestra manera de vivir no agrada a los demás. Y un ejemplo que yo podría decir es, esto lo podríamos decir en la tierra islámica, donde un cristiano no es querido, donde sepan y conozcan que es cristiano, lo matan. Por eso debo de vivir para Dios y no esperar la aprobación del mundo, pero vivir conforme a lo que nos dice su palabra, no a lo que yo siento, no a lo que yo miro, o a grandes hombres que uno dice, este es hombre de Dios, yo quiero ser como él. Sino decir, yo quiero ser como mi Señor Jesucristo, quien ha cumplido la ley a cabalidad, cumplió todo lo que Dios había solicitado para ser salvos, Él lo cumplió. Y ahora solamente vivimos para Él, por medio de Él, para que tengamos esa salvación. Y solo te invito, mi hermano, a que podamos tener en nuestro corazón ese deseo, que el Señor, nuestro Dios, el Padre de las luces, pueda decir, mi hermano, tú eres un hombre de buen testimonio, que salga de su boca, de la boca de Dios. Tú eres mi hijo y eres un hombre de testimonio. Qué bendición sería. Y hay que trabajar por ello. Hay que esforzarnos por ello y alcanzar las cosas. La fe se cimienta en el testimonio al Señor y en la obediencia a su palabra. Padre glorioso, gracias te damos.